que para nosotros que somos parte de PMI, con alguien que es sumamente importante dentro de PMI, que es el director para toda América Latina, que es Ricardo Triana. No voy a hacer más presentación, ustedes ya lo van a conocer. Así que, Ricardo, ahí te voy a poner presentación. Me dijeron que me parara aquí. Aquí me va a quedar. Buenas noches. Antes de arrancar, hablamos de la pandemia y yo creo que es importante pensar cómo pasamos por la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Ok? Y quisiera empezar con eso y dar una historia. ¿Ok? Les voy a contar un cuento. Síganme y piénsenlo. Resulta que a este señor le encantaba visitar castillos. El tipo le encantaba ir a castillos. Todos los castillos del mundo se los conocía. Encontró un castillo en Escocia donde le dijeron, este es bien especial, este toca reservarlo con 1 año de anticipación. Entonces él reservó su castillo, ¿no? Y cuando fue a reservar se dio cuenta que costaba $20,000 la entrada. Miércoles, $20,000, ha de ser buenísimo. Fue allá. Y entonces le dice a la entrada el que estaba cuidando el castillo, mire, sí vale $20,000, pero hay una promoción. El asunto es, te voy a entregar una cuchara con aceite, tú vas con la cucharita tiene como 30 mililitros de aceite, ¿ok? Tú te vas con la cuchara, cuando salgas, me entregas la cuchara y lo que hayas gastado de aceite me lo pagas a 1,000 el mililitro, $1,000, ¿va? Entonces el tipo entró y dijo, bueno, entonces entra con la cuchara, ¿no? Y estaba viendo y vio que había como unas estatuas allá, etcétera, sí, pero el aceite, no podía regar el aceite, entonces él estuvo regando. Para que no se regara el aceite iba con cuidadito. Después se fue por otro lado, vio que allá había como unas escaleras, etcétera, y dijo, sí, pero el aceite, no puedo regar el aceite. Y después entró a la cocina y vio que la cocina está espectacular, vio que había como unas tumbas allá, etcétera, pero el aceite, no podía regar el aceite, ¿se acuerdan, no? Y el tipo siguió, subió por allá, había como unas terrazas con flores, pero el aceite, no podía regar el aceite. Total que cuando termina todo el recorrido, eran las 4 de la tarde y entonces el tipo le dice, bueno, a ver, vamos a ver. Dice, perfecto, no regó nada de aceite. Dice, ¿qué tal le parecieron las estatuas de los reyes? Dice, ¿cuáles estatuas? Dice, las que estaban al principio, ¿no? Dice, ¿se dio cuenta en el comedor que habían cubiertos de oro y plata? Buenísimos, ¿no? Dice, ¿cuáles cubiertos? Dice, ¿se dio cuenta de la flor negra? La rosa negra es espectacular. Dice, no, ¿cuál rosa negra? Dice, wow, ¿se perdió todo eso? Dice, hagamos una cosa, le voy a volver a dar la cuchara, vaya corriendo, tenemos 1 hora antes de que cierre, y vea eso. Entonces ahí va el tipo, ¿no? Y va, y esta vez sí vio las estatuas, y vio los libros, y vio los cubiertos de... No le preocupaba tanto el aceite. Cuando llegó había botado como 5 mililitros de aceite. Y el cuento es, a veces vamos por la vida y no sabemos si le estamos prestando cuidado al aceite o a lo realmente importante. Y está bien botar aceite. Está bien. Porque tenemos que pasar por situaciones donde tenemos que disfrutar lo mejor de la vida y también pasan cosas feas. Y estuvo bien, o sea, digo, no puede ser lo mejor que haya pasado por la pandemia, pero pues no era ideal que dejáramos de vernos, pues nos dejamos de ver. No era ideal que se muriera mi papá de COVID, no era ideal, pues se murió. Pero sin embargo hay que disfrutar el aceite y también disfrutar que llegues y veas las cosas. Y qué bueno que ahora sí, estamos aquí después de 2 o 3 años, no sé cuánto hace que no nos veíamos, bien, y aprovechemos el momento. Así que los invito a que pasen por la jornada de vida, a que pasen por su jornada profesional y no pierdan de vista cosas a pesar de que se les riegue el aceite. ¿Listos? Ahora sí arranquemos. Ricardo Triana, colombiano, nacionalizado mexicano, y les voy a contar varias cosas que me interesa que sepan de mí porque son importantes. Primero, soy profesor de idiomas y literatura. No estudié para ser ingeniero, nunca estudié para ser director de proyectos, esa no era mi vida. Mi vida era, yo quería enseñar literatura e idiomas, inglés. Hablo inglés como Sofía Vergara, con el mismo acento, ¿eh? De hecho digo que soy la Sofía Vergara y el Antonio Banderas en una sola persona de Project Management, ¿ok? Eso es importante. Segundo,
aprendí a ser project manager porque me tocó, porque tuve hijos a los 16 años y entonces si seguía siendo profesor me iba a morir de hambre, porque pues completar los puntos para que escalara, se llama escalafón en Colombia, iba a tomar mucho tiempo. Entonces me tocó entrar a tecnología y ser project manager, porque uno no estudia para ser project manager, le toca ser project manager. Esa es la verdad para todo el mundo. Nadie dice, yo voy en la carrera, yo no conozco un niño que diga en la vida, oye, cuando grande quiero ser project manager. Tocaría llevarlo al psicólogo, ¿eh? ¿No hay algo raro ahí? No. Nadie, o sea, quiere ser, no sé, doctor, quiere ser de marketing, quiere ser astronauta, quiere ser profesor y después hacer proyectos. Y no lo sabe, pero va a hacer proyectos. Es más, todos hacen proyectos, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que algunos se especializan en ser gerentes de proyectos y otros no. Segunda cosa. Tercera cosa, yo hice proyectos, era project manager y después tenía una empresa para vender servicios de project management. Y también era voluntario de PMI. Llevo desde el 2006 siendo voluntario de PMI. Fui presidente de capítulo, fui vicepresidente de educación, era voluntario en el PMBOK, era voluntario en otra cosa de OPM3. Empecé de hecho por los proyectos globales, me fui a capítulo. Cuando fui presidente de capítulo me llamaron para las elecciones globales, fui presidente de la Junta Directiva Global de PMI. Entonces conozco PMI por todo lado, conozco lo que es ser profesional de gerente de proyecto porque nunca lo dejé de hacer. Tenía mi empresa y tenía que estar trabajando también con gobiernos, también colaboraba con la UNOPS, de hecho todavía colaboro con UNOPS, con las Naciones Unidas, y hace 2 años empiezo a ser director de PMI para América Latina. Todo esto se lo estoy diciendo porque yo creo que es importante caer en la cuenta que, primero, somos gerentes de proyecto, todos, en mayor o menor medida. 2, que tenemos que tener una visión de todo aparte, o sea, no puede pensar como project manager o como solo los de la universidad o como solo los de las empresas. Es que esto es un ecosistema, todo es un ecosistema y tenemos que tener esa visión. Lo que les voy a contar hoy tiene que ver con qué es PMI, cuál es la estrategia de PMI, cómo veo yo Argentina y la región y los retos que tenemos. Entonces, hay algunos slides que voy a estar utilizando, pero quisiera que fuera más una conversación. Entonces, aprovechemos a tener una conversación porque adicionalmente es viernes y tienen cara de aburridos y no pueden, ¿eh? Entonces, esto era para… Uy, ya, gracias. Eso fue lo más rápido que he hecho en mi vida. Ahora sí. Ok, entonces empecemos con qué es PMI. Ustedes no alcanzan a leer nada porque está estratégicamente hecho para que no lean, ¿no? Pero allá arriba, PMI. PMI es una sociedad, de hecho, alcen la mano si ustedes son miembros de PMI. Alcen la mano si son arquitectos. Bájela. ¿Ingenieros? Bájela. ¿Algo con medicina, salud, etcétera? Ok, bájela. ¿Marketing? ¿Educación? ¿Comunicaciones? ¿Qué otra profesión hay? Sistemas, sí, perdón. Los sistemas, ya los conozco. A los que no son miembros de PMI, les voy a decir por qué deberían ser miembros de PMI, pero no es el asunto de la membresía, es pertenecer a la comunidad. Y les voy a contar por qué. PMI es una asociación de profesionales de gestión de proyectos, ¿ok? Pero para poder llegar a diversas entidades, a diversas audiencias, creamos 4 tipos de marcas, si se quiere. Una que era los capítulos. Entonces existen capítulos en el mundo que son como los representantes locales. Ahora, una cosa bien importante, cuando uno habla de PMI, no es la mismo que una empresa, ¿no? Que llegue y dice, alguien que hace estándares y cursos y certificaciones y es un grupo de viejitos yanquis que se reúnen allá en secreto y definen el mundo. No funciona así. Los que somos miembros de PMI hacemos los estándares. Entonces eres project manager y vas y dices, oye, yo creo que deberíamos irnos por acá, la certificación debería irse por este lado. Estos son los tipos de cursos que deberíamos hacer. Así funciona. Esos en el mundo son capítulos también y de ahí salen voluntarios. Y para mí eso es bien relevante decir. El trabajo que hace José Sergio, Germán, Ana María, etcétera, todos ellos es voluntario.
Y esto es bien complicado, porque de 8 a 5 toca trabajar y luego sales y dices, yo quiero echarle ganas a esto, y quiero ayudar a otros, y quiero trabajar con niños, y quiero ayudar a los adolescentes, y quiero cambiar el futuro de Argentina. Y eso es bien meritorio. Para que ustedes se hagan una idea, en el mundo nosotros somos 700 empleados de PMI, 18,000 voluntarios. Y es la misma distribución en carga de trabajo. 18,000 voluntarios que le aplican horas, etc. La mayoría están relacionados a capítulos. Otra marca que se creó es el GAC, el Global Accreditation Center, que es un centro para acreditar programas de universidades. Entonces, universidades que tienen programas de gerenciamiento de proyectos, nosotros los ayudamos con la acreditación de lo que están haciendo. Otra marca tiene que ver con el PMI Educational Foundation, que lo mencionaba Sergio. El PMI Educational Foundation lo que hace es da fondos como becas a ONGs que trabajan para apoyar jóvenes. Entonces nosotros lo que decimos es a través de eso, que es una organización sin ánimo de lucro, igual que PMI, pero que está enfocada en jóvenes, podemos distribuir dinero para que ellos hagan cosas con jóvenes. Y también hacemos cosas dentro de los capítulos, como lo que hace Sergio, con voluntarios de PMI. Y una última marca tiene que ver con algo llamado Brightline. De lo más difícil que es hablar con ejecutivos, llegar a empresas y decir, tú eres el presidente de la empresa y a ti no te importa mucho lo de Project Management, pero te importa, porque toda la estrategia maravillosa que tienes de decir, yo quiero tener el primer carro eléctrico argentino, ¿sí? Y tengo que penetrar el mercado de esta manera, etcétera, no se lleva a cabo si no haces algún tipo de cosa allá abajo que termina siendo proyecto. Existe una conexión muy fuerte entre estrategia y proyectos. Si los proyectos fallan, la estrategia no sale. Entonces hay que pasar de la idea a la realidad, esos proyectos. Y Brightline es una entidad que nos ayuda a hablar con ejecutivos acerca de la conexión que existe con estrategia. Yo a ellos no les voy a hablar de proyectos, lo que hago es hablar acerca de por qué la estrategia se debe ejecutar y cómo funciona eso en conexión con los proyectos. Aparte tenemos grupos como el Global Executive Council, tenemos un conjunto de más o menos 100 empresas a nivel global que hablan de proyectos y entienden qué significa estrategia, etcétera, y nos ayudan a modelar lo que necesitamos hacer para apoyar organizaciones. Ahí está Microsoft, ahí está Boeing, ahí está Accenture, ahí está Google, porque la idea es entender cómo funciona esto en el mundo. Y ahí hay organizaciones de la India, de Middle East, de Latinoamérica, de Norteamérica, etc. Y está el Leadership Institute con el que apoyamos a los voluntarios a ser mejores líderes. ¿Qué hacemos en PMI? ¿Conocen el PMP? ¿Saben qué es PMP? ¿Sí? ¿Saben qué es PMBOK? Eso es lo que más reconocen de PMI. Y es lo mejor, pero también es nuestra más grande desgracia, porque la gente piensa que lo único que nosotros hacemos es PMBOK. Y hablamos todo el día de PMP. Y no es un culto, no es para convencer a la gente a certificarse. Es una manera de gestionar proyectos. Pero lo que nosotros hacemos es tener estándares, certificaciones, cursos. Algunos estándares son para proyectos, otros son para programas, otros son con respecto a agilidad. Hay certificaciones de esto, de proyectos, de agilidad, de programas. Hay cosas que tienen que ver con especializaciones de riesgos, de calendario. Hay cursos que dijimos, toca crear cursos porque no todo el mundo habla de proyectos, pero sí que hablan de design thinking, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crear un curso con el que se una eso? ¿Cómo crear cursos para los ejecutivos que hablan de transformación? Entonces, hay una serie de productos grandísimos, aparte de investigación que tenemos que estar haciendo de qué está pasando en el mundo, cómo estamos pudiendo apoyar las carreras, cómo podemos hacer para que se haga investigación mejor. Y eso lo llevamos también a través de todo eso que les decía y también herramientas para su carrera. Cuando terminamos todo con eso, que es nuestro portafolio, tenemos programas. Entonces, hay un programa, por ejemplo, que se llama el Proyecto del Año. ¿Okay? Es para reconocer proyectos que han hecho la diferencia. Tenemos un programa que se llama Future 50, que son los 50 del futuro, que son jóvenes que la verdad no son del futuro, sino que ya están haciendo cambios y que reconocemos 50 cada año. Tenemos un podcast que se llama Projectified, creamos algo que se llama el Pulse of the Profession, que es una investigación cada año para saber qué está pasando en el mundo, cómo se están viendo los proyectos. De hecho, una cosa interesantísima.
en el Pulse of the Profession del 2021, que evaluó los efectos de la pandemia, una de las cosas que fue bien interesante es darse cuenta que en vez de los proyectos salir peor, salían mejor. Hubo un cambio mejor, porque la gente empezó a decir, pues toca optimizar. No puedo estar manejando los proyectos de la misma manera que lo hacía antes. Entonces ahí se dio cuenta que en vez de que la pandemia tuviera un impacto negativo, tuvo un impacto positivo en la forma en que la gente estaba actuando con proyectos. Muchas de las cosas que más se innovaron fue en ese momento. Y lastimosamente la gente piensa que es a través de la pandemia. No, la pandemia es como cuando te cae un baldado de agua fría y dices, ah caramba, pero el ah caramba ya estaba. O sea, ya habían cambios, ya había innovación, ya había disrupción, solamente que lo aceleró tremendamente. Ese Pulse of the Profession es un estudio que hacemos cada año y que si no lo conocen les invito a que lo vean porque también es importante. Entonces les decía, programas, certificaciones, estándares, estudios y PMI en el mundo, les decía de los 18,000 voluntarios, de hecho ahí está el número mal, estamos en 300 y cacho países, no 200 países, 308 capítulos, estoy confundiendo los números. En América Latina nosotros estamos en 19 países. En los 19 países hay 46 capítulos. Los capítulos es como el adaptar las cosas al local. Algún país, por ejemplo, Guatemala tiene un solo capítulo, Argentina tiene 3. Tiene Nuevo Cuyo, tiene Córdoba y tiene Buenos Aires. Y lo que hace el capítulo es adaptar a las necesidades locales, porque la industria es diferente, ¿no? Lo que se mueve en cada una de las regiones puede ser diferente y lo adaptan y lo ajustan a eso. En Latinoamérica hay más o menos como 47,000 PMPs y como 32,000 miembros, más o menos. Argentina, 45 millones de habitantes, eso ya se lo saben, ¿eh? Porque ustedes estudiaron geografía mejor que yo, Argentina, por lo menos. 2.780.000 kilómetros, 3 capítulos, pero quiero recalcar este datito de aquí, y yo no sé si alcanzan a verlo. Entre 0 y 14 años en Argentina hay más o menos el 24% de la población hasta el 2020-21, creo que es la estadística, según el Banco Mundial. El 64% está entre 15 y 64. Y eso quiere decir que aquí en esto hay como 12%, más de 65. Ustedes dirán, bueno, pues sí, lo normal. No, este número acá, en la mayoría de América Latina es como 20, 19, 18. O sea, jóvenes, 18% más o menos. Aquí es mucho más alto. Este número de acá, de más de 65, en la mayoría de América Latina es como 7% o algo acá, hasta el 12%. Y entonces, yo lo que quisiera era caer en cuenta algo. Nosotros tenemos que tener cosas para esta población aquí, pero también preparar esta población. Porque discutan todo lo que quieran, pero en 20 o 25 años los que van a estar manejando el país no son ustedes. Son sus hijos, sus sobrinos, los jóvenes que están en este momento en la secundaria. Entonces, si ellos están mal preparados, nos va a tocar volver a pasar por todo este show de estarles explicando que lo importante que son los proyectos, etcétera, en 20 o 25 años. Por eso debemos tener programas acá y programas aquí. Y por otro lado, esta población que todavía no ha salido, porque hay población que tiene ya más de 65 años, que se puede haber retirado, pero sigue activa en el mercado. De hecho, la pandemia hizo que mucha gente quedara activa en el mercado. Puede ser creando empresas o simplemente siguieron trabajando, pero necesito asegurar que también tengan habilidades y conocimiento. Este grafiquito aquí, les voy a contar acá, empezamos desde este numerito. Yo les dije que había capítulos, ¿no? Como 400 personas en Argentina son miembros de capítulo, un poco más, poco menos. Como 900 personas son miembros de PMI, quiere decir que hay como la mitad que no tienen capítulo, quiere decir, no les interesó ser parte de un capítulo, pero son miembros de PMI. Pero si sigo en números, hay como 1.565 personas en Argentina que son PMPs, certificados PMPs. Pero nuestra estimación es que hay como 133,000 gerentes de proyecto, quiere decir gente que trabaja haciendo proyectos y se llaman a sí mismos gerentes de proyecto. Les quiero contar para que vean esto. Quiere decir que hay una diferencia, una brecha entre 132,000 personas, ¿quieres tú? Que no les importa la certificación, pero que hacen proyectos. Así, ellos se llaman gerentes de proyecto. Y luego aquí miren este numerito. En una población de 45 millones, más o menos, debe haber como unos 4 millones o algo así de gente que hace cambios,
Quiere decir, el de marketing que está en medio de una campaña, el tipo está creando una campaña nueva. Él no es el gerente de proyecto, él no se llama gerente de proyecto, él no le importa ser gerente de proyecto, pero lo está haciendo y está haciendo parte de un proyecto. Y si a ese proyecto le va bien, a todos nos va bien. Porque no es solamente el proyectito que pasa en una empresa, es también la carretera que estamos creando, es el programa de educación, es la vacunación que debería estar saliendo a tiempo, es el hecho del proyecto social que dice para proteger a mujeres que están en riesgo, ¿ok? Es todo eso. Eso para nosotros se llama la economía de proyectos. Quiere decir, el mundo puede ser que no le guste a alguien, pero se mueve a través de proyectos. El cambio llega a través de proyectos. Y la gente que participa en proyectos no tiene que ser certificada, pero sí que tiene que tener habilidades y conocimientos acerca de proyectos. Su labor, su reto y mi reto y el reto de todos los que estamos atrás es cambiar eso. Es decir, ¿cómo le hago para que los estudiantes que están haciendo marketing en este momento sepan algo de proyectos para que cuando hagan proyectos los hagan bien? Porque si a ellos les va bien, a la economía se sigue moviendo. Y eso mismo me pasa con los arquitectos, con los ingenieros eléctricos, con los ingenieros mecánicos, con los ingenieros civiles, con los de IT, ya me acordé de ustedes, con los otros, ¿ok? Con todos. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo se certifique o se vuelva miembro. Estoy diciendo es una cuestión básica. Es así como que si alguien, cosas que yo considero que son básicas, terapia. Todos deberíamos tener terapia. Pero también deberíamos tener al menos un conocimiento de proyectos, porque proyectos es como los impuestos, como el matrimonio o el divorcio, algún día te va a tocar. ¿Ok? Mejor estás preparado. Ese es el reto. Es cómo llegar a toda esta población impactando y no quedarnos con los mismos de proyectos, porque ¿cuál ha sido el reto? Y empecé con lo de la pandemia. Cuando la pandemia, una de las cosas que pasó con PMI fue decir, oye, pensemos algo, ¿cómo impacto? ¿Cómo cambio el mundo realmente si lo que estoy haciendo es hablando con los mismos que hablan siempre de PMI y de PMP? Eso en términos así coloquiales es la misma cosa que ir a la iglesia y seguir hablando con los mismos que ya van a la iglesia acerca de rezar. Eso es fácil. Lo difícil es salir allá afuera y evangelizar. Lo difícil es ir a convencer al de marketing y al de arquitectura y etcétera y decir, también haces proyectos, tal vez no tienes que ser miembro, pero mejor que aprendas. Tenemos que salir de esa burbuja que hay. Y eso es bien importante. Para mí, si ustedes están aquí dedicándole un viernes a las, ¿qué hora es? 7, no sé qué hora es. Tengo la hora de México. Tarde. Si están aquí, es porque ustedes realmente hacen parte de ese cambio, ¿ok? De la carrera que quieras. ¿Cuál es tu carrera, Faco? ¿Tu carrera que era lo que dijiste que ibas a estudiar? Administración de empresas. Y no importa si es administrador de empresas o lo que sea, tiene que saber de proyectos porque algún día le va a tocar, ¿eh? O dirigir un proyecto, ser parte del equipo, etcétera. Y lo digo así porque realmente para mí el futuro está en los jóvenes, en los profesionales que tenemos actualmente y en los ejecutivos que están allá. Y cuando hablo de ejecutivos, está hablando de gerentes, de los ministros, de todos los que están en alguna posición que tienen responsabilidad o autoridad. Entonces, nuestra aspiración como PMI es empoderar a que las personas hagan los sueños realidad, que cambien la cosa de decir solamente es una idea, sino que realmente pase con esa idea algo. Y es llegar a los change makers. Change makers es un término general que sería como agentes de cambio para decir aquellos que impulsan un cambio proactivo. Y entonces era lo que les decía, abogados, ingenieros, astronautas, gerentes de proyecto, etc. De por sí ya sabría que es alguien de cambio, pero tenemos un montonal de gente, hasta los operarios de la fábrica. ¿Por qué? Porque tú dirás, sí, pues o sea, lo único que tienes que hacer es soldar, pero si él no piensa que esa soldadura que está haciendo aquí tiene un impacto grandísimo en algo más, que es el producto que va a salir al mercado, pudiera ser que la decisión que él tome aquí afecte el resto, ¿no? Pronto diga, pues que falle, esto no está tan mal, no vas a matar a alguien, ¿eh? O sea, aquí hay una cosa, tiene que ver el panorama completo. Por eso es importante llegar con toda la gente. Cuando hablamos de PMI, durante la pandemia que les decía, empezamos a replantear qué íbamos a hacer y pusimos 4 focos estratégicos.
El primero era salir con nuevas comunidades. Era decir, yo no puedo llegar a más gente si hablo siempre de proyectos, porque eso es como llegar y decirte siempre de mi tema, ¿ok? Es vender tu propio pan. Ahora, lo que tengo que hablar es de decir, oye, hablemos de, no sé, ¿qué te gusta? Salud, porque aquí en esta localidad salud es muy importante, deberíamos hablar, crear una comunidad de salud. Deberíamos hablar acerca de diversidad, de gobierno, de manufactura. ¿Cuáles son esas comunidades con las que deberíamos hablar? Y que la verdad lo que estoy diciendo es hablemos de marketing, porque marketing es importante acá, y hablar acerca de qué pasa en proyectos, pero con el aglutinante de marketing. Esas comunidades estamos tratando de reforzar más que creemos comunidades. Cada capítulo, cada cosa que estamos haciendo en PMI es tratar de aproximarnos con otras comunidades. Segunda cosa es hablar con otras asociaciones. Es empezar a decir, oye, yo no puedo empezar a trabajar solo, tengo que, por ejemplo, ir con la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, ¿ok? Porque ellos ya tienen allá un grupo, yo lo que voy a ver es cómo podemos trabajar en conjunto y apoyarnos y ver cuáles son los lazos. Yo no quiero convertir a todos tus ingenieros en PMPs, ni todos mis project managers son ingenieros. Pero lo que sí debería haber es conversaciones en común, porque con eso realmente impactamos. Entre más nos separamos, menos impactamos. Una tercera cosa tiene que ver con el beneficio social, el impacto. Hemos estado hablando muchísimo de medir impacto. Y es, cada vez que hacemos algo decimos, oye, ¿cuál es el beneficio social? ¿Cuál es el objetivo que tiene eso? Por eso, por ejemplo, si ustedes le pusieron cuidado a lo que decía Sergio, que un hackathon donde los estudiantes, donde los teenagers estaban haciendo algo con respecto a uno de los objetivos de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y era la idea de decir, si yo sé que a pesar de lo que estemos haciendo de proyectos sociales con voluntarios, con adolescentes, con profesionales, hay un enlace a algo de las ODS, tenemos un impacto social claro. A veces la gente piensa que no tiene, pero no tienes que cambiar la educación de todo el país con un proyecto, pero si dices, con esto le estoy pegando de alguna manera a la educación, a mejorar el acceso a agua potable, a poder colocar respeto y equidad, algo estás impactando. Eso es lo que queremos. Ya no sé dónde voy. Y por último, es muy importante para nosotros trabajar con organizaciones y con universidades y con el individuo. Esto lo resumo en este grafiquito, no sé dónde está. Un grafiquito que no puse, ¿ok? Bueno, pero me agarró la idea. Pónmele las pilas, no seas malito. Gracias. Hasta ahí llegó ya, gracias. Trabajamos con organizaciones porque creemos que debemos ir y hablar, por ejemplo, con Coradir. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de profesionales tienes? ¿Qué deberían saber de proyectos? Y también me voy con el gobierno. Y entonces me acerco con el gobierno de Cajamarca y me acerco con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Finanzas y con la Secretaría de Desarrollo y también me acerco con otra empresa y me acerco con Milisic, que es de construcción. Gracias. Y estoy viendo qué necesitan en el mercado. Por aparte, voy y hablo con universidades como Universidad de La Punta, Villa Mercedes, la de San Luis, la de Buenos Aires, para decir, ¿qué hago? ¿Qué tipo de profesional estamos creando? Y no estoy hablando de proyectos, ¿ok? No es lo de decirte, ¿qué programas tienes de dirección de proyectos? Porque otra vez estoy rezándole a los mismos que llevan a la iglesia. Es, ¿qué otros programas tienes donde pudiéramos incluir habilidades de dirección de proyectos para poder cubrir más? Y por otro lado, tengo que estar pendiente de los profesionales. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Cómo va el mercado? ¿Qué es lo que necesitas para poder salir mejor y adelantar tu carrera? Es un trabajo en 3 vías: organizaciones, academia y personas. Y eso, por ejemplo, es muy relevante. No podemos perder eso, el trabajo en varios niveles. Y les decía de lo de los niños, jóvenes, profesionales, líderes y mentores. La estrategia en general se llama 5 a 105. Miren cómo somos inclusivos, ¿eh? Les voy a contar una historia. Se llamaba 575. Era desde los 5 hasta los 75 años. Los de 76 se ofendieron. Entonces dijimos de 5 a 105 para ser inclusivos, ¿ok? Quiere decir,
desde cuando el niño esté hasta cuando ya esté en una edad que ha estado. Y eso no quiere decir que el de 105, o si existen todavía, el de 105 es el más profesional. Yo lo que estoy diciendo es que cubra todas las fases etarias. Entonces debo tener cosas que hacen sentido para niños y por eso tengo PMI Educational Foundation dentro de PMI para poder apoyar niños y hacer cosas con niños. Y entonces, por ejemplo, lo de Changemaker Kids y lo de Changemaker Teens y acciones que estamos haciendo con los líderes de mañana y estamos haciendo cosas para ese grupo, pero también tenemos para estudiantes. Entonces, el estudiante que ya está formalmente en la universidad, pero también hay emprendedores que pudieron haber estudiado o crearon su empresa aparte. Ese también es importante. Y luego están los profesionales, que pueden ser o de gestión de proyectos, y dicen yo me llamo PMP, yo me llamo Project Manager, yo hago agilidad, y otros que ni les importa ese show y que también deberían tener algo. Y también están los ejecutivos, los que ya están en una posición manejando empresas o transformando cosas. A todos los tengo que estar sirviendo. Lo que yo digo, esto es como la Wikipedia, que vienes acá y buscas lo que necesitas. Algunas cosas te gustan y te quedas, algunas cosas no. O como un buffet, vas y comes lo que quieras. Pero debo estar preparado para eso. Yo quiero decir, yo no estoy creando el instituto de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es, a partir de lo que hacemos con proyectos, como impacto para que todo el mundo tenga algo que lo ayude en su carrera. Y esa estrategia nos llevó a repensar lo que hacíamos. Entonces empezamos a crear nuevos productos. Era así de, no puedo estar con PMP, no puedo tener la certificación de CAPM y riesgos y creer que con eso cambia el mundo. No. ¿Cómo le hago, por ejemplo, con los que dicen están transformando? ¿Cómo le hago con los que no hablan de project management? ¿Cómo le hago para los que están arrancando? Entonces empezamos a crear un montón de productos de los cuales me gustaría resaltar algunos que están por acá. Bueno, este es el portafolio total. Ahí hay cursos, ahí hay estándares, etcétera, y aquí están por años de experiencia, por tipo de habilidad que deberían tener. Y esos tipos de habilidad los dividimos en 3. Y esto yo creo que es bien importante. Cuando uno habla y dice, antes teníamos el triángulo de talento y decíamos, la gente debe saber cosas técnicas, de negocio y de liderazgo. Lo expandimos porque dijimos, técnico no es lo único que tienes que saber, lo que deberías saber es cuál es la manera de trabajar, porque la manera de trabajar en una empresa es muy diferente a la otra empresa. En Tucumán es diferente a San Luis, por el tipo, la industria, el mercado, etcétera. Entonces, lo que debo crear es gente que aprenda formas de trabajar, que diga, este método más este método con esta herramienta, aquí funciona. Que sea capaz de saber diferentes métodos de trabajo, los que saben de project management, que sean métodos predictivos o que sean adaptativos, o cómo combinar esas cosas para que funcione. Porque cuando salgas a otra organización deberías hacer una nueva combinación. Segundo, darle a la gente visión de negocio. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el profesional normalmente se quiere especializar en lo que sabe. Cuando eres martillo, todo te suena a clavo y quieres seguir siendo martillo. Entonces dices, yo tengo que especializarme como project manager más. Si yo soy gerente de marketing, más de marketing. Pero tú tienes que tener 2 cosas, profundidad y amplitud. Quiere decir, especialízate más en lo que sabes, pero también tienes que saber más del negocio. Y eso en la pandemia se vio mucho. Los profesionales que sobrevivieron eran los que conocían de otras áreas de negocio, porque daban valor. Entonces tienes que conocer más profundidad y saber de las otras áreas de negocio. Tantito, O sea, debes saber un poquito de estrategia, de cómo es finanzas, de cómo estamos haciendo el marketing, porque eso a la hora de tomar decisiones en tu área te va a dar mucho más valor que simplemente ser como caballo y saber de lo que sabías. Y por último, lo que hablaba Ana María de habilidades impulsoras. Las habilidades impulsoras estamos hablando, no son las habilidades de liderazgo normales, son más que eso. O sea, es decir, que sepas manejo de conflictos, qué buena onda. Que sepas de liderazgo, qué buena onda. Pero estamos hablando de, oye, ¿y cómo le haces con liderazgo colaborativo cuando la gente no está contigo? Eso es bien diferente. ¿Cómo le haces para solucionar un problema? Eso es fácil, pero innovadoramente, porque ya no tenemos tiempo, ya no nos podemos gastar todo lo que hacíamos antes. Esas habilidades que te dan como un impulso en tu carrera, por eso se llaman Power Skills.
Y dijimos, también tenemos que crear cosas para esas habilidades. Entonces, todo lo que creamos de cursos, estándares, etcétera, caben en alguna de esas. Dijimos que la gente aprenda nuevas formas de trabajar, que la gente tenga visión de negocio, que la gente tenga habilidades impulsoras. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que tenemos en el portafolio, lo que hacemos a través de capítulos es tratar de asegurar que la gente tenga algo de allá, algo de aquí, algo de allá. Y yo lo digo medio con una analogía loca, pero es como si vas al gimnasio y trabajas pierna, pero nunca haces brazo. Entonces tienes las piernas así gordotas, pero los bracitos unos fideitos ahí horribles, ¿no? Todo. O si trabajas todo el cuerpo, pero te preguntan 2 más 2 y te haces loco ahí porque no sabes cuánto es más 2, ¿no? Porque el cerebro bien chiquitito. Tienes que trabajar todo. Un profesional de la carrera que sea debe trabajar todo, debe saber de negocio, debe saber de cosas que le permitan adaptar diferentes formas de trabajo y debe tener habilidades interpersonales muy fuertes. Eso es lo que nosotros hacemos. Y finalmente, les decía de los productos. Empezamos a crear más productos. Entonces, por ejemplo, hay un producto que es interesante para estudiantes de secundaria que están en sus años finales de secundaria, que es un curso y una certificación. Pero obvio no se lo va a vender al muchachito, ¿no? O sea, el de 13 años no le puedo vender, o sea, gracias Facundo, no puedes pagar ahorita. Pero la idea es, este curso y certificación, si la persona lo toma y convenzo a las escuelas o al Ministerio de Educación o a las confederaciones de escuelas, el estudiante sale ya preparado con algo tangible para el mercado. Dice, yo conozco de proyectos, estoy listo para poder participar en proyectos. Aparte de otras certificaciones que tenemos, pero creamos también, por ejemplo, un curso que se llama Kickoff. Esta sí es promoción, ¿eh? Kickoff, curso de 45 minutos que enseña cosas básicas de proyecto. Todos tienen un grupo de familia, ¿eh? Todos, seguro. En WhatsApp, en Instagram, o de alguna manera se comunican con su gente. Si yo fuera ustedes, agarraría y les diría, entren a kickoff.pmi.org. Porque va a haber una tía que está planeando los 15 años de la sobrina, o hay alguien que está planeando su boda, o alguien que está construyendo la casa, o el que realmente está en proyectos. En Kickoff, en 45 minutos se enseña de manera rápida conceptos de project management. No le estoy diciendo que es para que salga certificado, es así. Le dice más o menos cómo es un proyecto, qué debe hacer, si lo está haciendo de manera tradicional, si lo está haciendo de manera ágil, les enseña rápido. Y está en español, está en portugués, está en inglés, en chino. Entonces realmente ayuda mucho. Ese es un producto que creamos porque dijimos, ¿cómo vamos a llegar con otra gente si yo sigo insistiendo a hablar de project management? Y era salir de la caja. Creamos un curso que se llamaba Wicked Problem Solving. Wicked Problem Solving es como design thinking con solución de problemas, pero lo que pasa antes de crear un proyecto. Dice, vamos a crear un carro eléctrico, nunca hemos hecho carros eléctricos. Es más, no hemos creado carros. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacer que la gente piense alrededor de un problema que parece imposible para llegar a algo que va a terminar siendo un proyecto? Eso es Wicked Problem Solving. Citizen Developer. Las personas cada día más, y ustedes lo van a ver después, agarras el teléfono y puedes crear una aplicación rápida para lo que quieras. O sea, ya existen herramientas que te permiten crear una aplicación. Por ejemplo, si estás en una empresa y dices, conectarme a las facturas y sacar un reporte acerca de cuántas facturas hay y cómo imprimirlas. ¿Listo? Pendientes de cobro. Y no tengo que saber de programación, yo no tuve que hacer el curso, yo no fui y aprendí PHP, etcétera. Aquí, con el teléfono. Si eso pasa así, imagínate que este señor va a creer que con esa aplicación ya soluciona el mundo. Pero me puede crear un desorden en la organización, porque cada uno está haciendo cosas así. ¿Cómo hacer para que eso no se pierda del punto de vista proyecto? Ese en el mundo se conoce como Citizen Developer, personas que se volvieron desarrolladores, pero son ciudadanos normales. Creamos una serie de cursos y material para asegurar que la gente vea cómo eso cabe dentro de la estrategia de la organización. Y por último, cursos relacionados con transformación organizacional. Cómo enseñarles las mejores prácticas que vimos en Brightline para los que no saben de proyectos. Finalmente, todo esto que les estoy diciendo está disponible, está en la región, está en el mundo, pero en particularmente en Argentina y en la región hay como 5 retos que tenemos que sacar. 1, ver cómo se hace por la parte económica.
con la parte económica es porque es que somos, pongámoslo claro, en el resto de América Latina todos sufrimos con el dólar, ¿ok? Todos. Es decir, el dólar es como cuando te enamoras, no sabes lo que va a pasar mañana, ¿ok? Te imaginas que va a estar bien, pero pues no se sabe, ¿no? Aquí ustedes tienen una cosa más, la inflación. Aquí no solamente el dólar, es el dólar más la inflación, que eso ya complica la situación. Entonces, lógico que tienes que tener algo que flexibilice. No tenemos la solución, pero estamos hablando de que algo que tenemos claro en PMI, y por eso existo yo, es tener una estrategia a nivel de región. Es decir, ¿cómo le hago para que América Latina pueda tener esto? Como no tenemos una solución que sea fácil, porque infelizmente esto no es Europa. Europa dice Unión Europea, todo es euro. Y la inflación más o menos en cada país sí, pero sigue siendo euro. Aquí no, aquí está el peso argentino, está el boliviano, está el dólar en Ecuador, está el sol. Esto es un show. Lo que hacemos es que hacemos promociones de productos para poder hacer como un descuento en ciertos productos para que la gente pueda adquirir los productos a un costo menor. Y eso es una solución temporal. Simplemente lo que estamos haciendo es tratar de aminorar para América Latina que la gente pueda acceder a los productos. Por ejemplo, quieres certificarte porque es importante para tu carrera que puedas acceder. Quieres tomar un curso de transformación organizacional porque eso es lo que necesitas, cuando poder sacar promociones con productos para poder compensar la parte económica. ¿Ok? Segundo, tenemos que estar trabajando mucho más integrados, capítulos y estrategias. Hay mucha cosa que hacemos. Pero entonces lo que hicimos fue que los capítulos hicieran cosas más integradas con PMIF, con otros capítulos, cómo llegamos a las organizaciones, qué estamos haciendo con universidades, pero de manera conjunta. Capítulo con el ecosistema local, como capítulos y en los ecosistemas regionales y del país. Por eso hay mucha más integración entre los capítulos de Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es lógico, es que esta es una sola Argentina, no son 3 Argentinas, es una. Y tenemos que trabajar en conjunto y hacemos cosas en conjunto cuando necesitamos. Regionalizar marketing, ustedes van a ver que tenemos cosas en español más y más, no se puede todo en español, pero por ejemplo si entras a la página de PMI, van a salirte avisos en español porque reconoce que estás en América Latina. Hay productos en español. Así como yo dije, mira, está lo de agilidad, hay un curso de agilidad en español y ese curso es gratis. El curso en inglés cuesta $200, el de América Latina en español de Discipline Agile es 0 pollito y está en español. Y entonces creamos más cosas y contenido en español o en portugués para poder asegurar que funcionara en el mercado. Estamos construyendo más relaciones B2B, el hecho de haber ido hoy a La Puerta, a Villa Mercedes, a Corandir, etcétera, tiene que ver con cómo asegurar que entiendo lo que está pasando allá y cómo creo relaciones de más largo plazo. Es decir, que puedo trabajar contigo como universidad, pero no de decir voy a traer estudiantes, sino en el futuro, cómo puedo crear mejor las carreras, cómo yo te puedo apoyar y cómo podemos trabajar en conjunto, porque ese es el impacto. Y finalmente, trabajar con otras organizaciones. Hemos creado acuerdos y estamos apoyando mucho más los acuerdos que se hacen, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros, con las cámaras de comercio, de manera más estructurada, porque si hacemos eso, creamos un acuerdo diciendo, estamos aquí en esto juntos, no es ni competencia ni hacer un cursito, eso no cambia nada. O sea, que yo te dé un curso a ti o hagamos un curso en conjunto, no cambia nada. Lo que cambia es a la hora de practicar. Y entonces, ¿cómo yo utilizo la red de capítulos y los voluntarios y lo que podemos hacer con voluntarios? Imagínense, mi hija de 17 años, tengo 4. La de 17 años, cuando estaba ella más chiquita, decía, ¿tú qué haces? Y yo le dije, no, pues que soy en PMI, trabajo, tenía mi empresa, pues también era voluntario en PMI. Y dije, ¿para qué ser voluntario? Le dije, imagínate un mundo donde tú puedas ir, practiques lo que quieras, practicas, sin ser despedido. Si metes la pata no te van a echar, aprendiste. ¿Te imaginas? Ahora, piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes necesitan mejorar habilidades que podrían practicar a través de voluntariado? Eso es lo que nosotros hacemos. Aparte de todo esto de cursos, certificaciones, estándares, lo más fuerte es lo que podemos hacer con voluntarios. Porque aprendes, practicas habilidades, adquieres nuevas habilidades en un ambiente tranquilo.
No, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que digas, no tengo tiempo. Bueno, gracias, qué buena onda. Pero si no, aprendiste, saliste con mejores habilidades. Entonces, segundo reto de la noche, aparte de lo que les dije de pertenecer, yo diría que si de verdad quieren cambiar sus habilidades o quieren cambiar las habilidades de alguien, deberían ser voluntarios de PMI. Pero en buena onda, o sea, no estoy diciendo de, yo no sé en qué quieras ser voluntario. ¿Quieres enseñarle a niños? ¿Quieres aprender de finanzas? ¿Quieres organizar eventos? ¿Quieres dar cursos? ¿Qué quieres hacer? Porque ven para acá, trabajamos en conjunto y ahí sí vamos a cambiar a Argentina. Porque cambiar a Argentina desde la silla y criticando no pasa nada, no cambia nada. La cosa con la que cambiamos el asunto es trabajando en lo que sea. Vamos a ir a los líderes de mañana, vamos a crear programas con los colegios de ingenieros, vamos a ir a enseñar en las universidades algo, vamos a traer a los estudiantes acá para que seamos conexión entre las empresas y los estudiantes y a través de PMI hagamos programas voluntarios de práctica. Cosas de esas, ahí sí ya la hicimos. Entonces, ese es el reto. Nosotros creamos también a nivel de América Latina algo que se llama Changemakers Initiative, que era lo que decía José Sergio. 4 episodios, cada uno de esos episodios está enfocado en diferentes industrias. El primer episodio en marzo fue para TI, telecomunicaciones y financiero. El segundo ahorita, que ocurre la próxima semana, del 9 al 11, es de gobierno, sociales y educación. Entonces, los que están trabajando en eso encuentran material ahí. El tercero es de construcción, minería, oil and gas, energía. El cuarto es de manufactura, de healthcare, de retail, de agrobusiness. Y entonces, depende de dónde estés en la industria, aquí vas a encontrar cosas, pero yo no te voy a enseñar project management, yo te voy a hablar acerca de qué está pasando en esos sectores. Aquí viene gente como, viene el director de educación del BID para México y América Latina, él viene a hablar acerca de cómo se está viendo la educación. Aquí va a venir a hablar, por ejemplo, alguien que es de el SENA, que es como un instituto de educación técnica en Colombia, y viene a decir cómo se está planificando ampliar el servicio de educación allá. Viene el que está en el Banco de Brasil haciendo trabajo social del Banco de Brasil, a decir cómo hacen los proyectos sociales allá. Viene alguien que está en IBM, que es el brazo de IBM para poder crear proyectos con adolescentes, a decir qué está haciendo IBM para apoyar la tecnología. Entonces, es de ese estilo de conversaciones. Esa es una. La otra es, durante esos eventos, creamos promociones para productos que le sirven a esa industria. Entonces decimos en la siguiente, por ejemplo, en gobierno y social, lo que más les sirve son las certificaciones, PMP, SAPM, ahí es cuando tenemos promoción. Pero por ejemplo acá en Construction Titans, tenemos una certificación de construcción, ahí tenemos descuentos. Y aparte está lo que dijo José Sergio de, en cada una de esas, aquí hicimos Changemaker Kids con niños de 8 a 12 años, 500 niños en América Latina participaron en esto, con el juego de la torre, virtual, etcétera, o físico. Changemaker Teens es un hackathon para adolescentes que está ocurriendo en varios países al mismo tiempo. Aquí vamos a tener Changemaker Students para estudiantes, aquí vamos a tener Changemaker Young Professionals para emprendedores. Y cada uno tiene el tema de lo que sirve para esa gente, porque aparte están los profesionales y los diversas fases etarias. Mi invitación es, cerrando esto, miren, no sé dónde esté, pero el buffet está ahí. Entren al buffet, coman lo que necesitan, miren qué les sirve, pero nunca, nunca le echen la excusa a que la economía no los deja. Porque hay algo que le podemos hacer, La carrera y el poder cambiar el mundo y poder cambiar Argentina empieza desde acá. Y el momento en que yo digo, por lo que estoy haciendo, la gente empieza a percibir que esto no es San Luis, que esto no es Nuevo Cuyo, que esto no es Argentina, que esto no es América del Sur, sino que el mundo es el mundo, que tú te ves parte de un ecosistema mucho más grande, ahí la hicimos. Que lleguemos y digan ustedes, mañana vean a ver con quién, si quieres cambia tú, mejora tu carrera, ayuda a alguien a tener una mejor carrera, un adolescente, un niño. En ese momento en que estemos haciendo algo activo, ahí sí ya puedo, y te puedes ir a morir tranquilo, Pero mientras no haya pasado eso, con algo concreto que podamos medir, yo diría, no paremos, porque realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Y yo siempre digo en las conferencias,
Creo que esta es la segunda conferencia que hago física, o tercera, después de la pandemia. Es el orgullo que da decir, hice algo por cambiar la cosa. Así, hice algo, o sea, yo por esto estoy cambiando algo. No vine y tomé aquí una charla, no aprendí acerca de cronogramas y proyectos, lo que dije fue, hice algo con eso. Ahí les queda la invitación, muchísimas gracias. Ahora sí, happy hour, Vale, gracias. Y yo sé que ya está, yo soy lo único que los divide entre el happy hour y el vino y aquí, pero si tienen preguntas de una vez podemos hablar, Si no, tranquilos. ¿No? Dime. En términos de distribución de miembros, cuántos son certificados y esa proporción con respecto a gerentes de proyecto y changemakers es muy similar. Es muy similar. Es muy similar porque lo que nosotros logramos hasta el momento, por eso decía, nosotros hemos penetrado con lo que sabemos hasta cierto punto, pero el asunto es cómo crear el impacto para todo eso que es nuestra ventana de oportunidad, pero es muy similar. Ahora, en términos de membresía, por ejemplo, América Latina comparado con el resto del mundo en PMI, yo soy como el 8%, ¿ok? Ahora, 8% de miembros, más o menos la misma cantidad de distribución en certificados, pero donde sí me la como dicen en Colombia, es en voluntarios. En América Latina el nivel de voluntariado es mucho más fuerte que comparado con el resto. ¿Ah? Somos más. ¿Algo más? Bueno. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.